Capítulo 14. El aguijón de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Uno de los argumentos más fuertes hoy en día en contra del ministerio de la sanidad es el aguijón en la carne de Pablo. Es así como una idea tradicional le sigue a la otra. No hay duda que la difundida enseñanza de que Dios es el autor de la enfermedad y que Él desea que algunos de sus hijos más dedicados permanezcan enfermos, mostrando una actitud de aceptación y paciencia para la gloria de su nombre, nos ha llevado a la idea de que Pablo tenía una enfermedad que Dios rehusaba sanar. No podemos creer que alguno que se haya tomado el tiempo para leer todo lo que Dios tiene que decir acerca de este asunto haya podido llegar a semejante conclusión. Me apresuro a admitir que hombres igualmente dedicados pueden opinar lo contrario, no solamente acerca de este asunto, sino con relación a todo el tema de la sanidad divina. Es simplemente un asunto de estudio e investigación. Muchos hombres honestos enseñan que la época de los milagros ya pasó, y otras teorías, pero al estudiar las Escrituras no se han detenido a pensar en lo que la Biblia enseña acerca de la sanidad. Ellos creen que no se puede aplicar a nuestros días. Casi todos los que han hablado o escrito en contra de nosotros no han titubeado en usar nuestro nombre, atacándonos sin ninguna compasión. Ni siquiera han intentado buscar la respuesta a los argumentos bíblicos que hemos presentado en nuestros sermones acerca del tema. Nosotros hemos leído cuidadosamente sus declaraciones en público y, sin mencionar sus nombres, les hemos dado la respuesta usando la Escritura. Si estuviéramos luchando contra carne y sangre, les llamaríamos por su nombre y procuraríamos la venganza. Pero esto no sería actuar como lo haría Cristo. Nos hemos propuesto no poner nuestras manos sobre los siervos de Dios, sino dejar que Él pelee nuestra batalla. Antes de considerar el tema del aguijón de Pablo, quiero citar parte del sermón predicado por un prominente ministro en Nueva York. El sermón fue revisado, impreso en grandes cantidades y distribuido en cada hogar de la vecindad donde se llevaba a cabo nuestro avivamiento. Su propósito era el de obstaculizar nuestra enseñanza acerca de la sanidad, la cual el evangelista prácticamente desconocía y nunca había visto u oído. Entre otras cosas, él dijo: el hecho es, Pablo estaba enfermo. Él era el más enfermo entre los hombres. Él tenía una de las peores y más dolorosas de las enfermedades orientales. Él tenía oftalmía, enfermedad de los ojos. La prueba de que él tenía esta enfermedad es abrumadora. Él nos dice que tenía un aguijón en la carne. Cuando Pablo se paró delante de ellos con sus ojos llenos horrendos de pus, materia repulsiva que corría sobre su cara, ¿por qué ellos iban a sacar sus ojos por él? A no ser de que sus ojos, cuando se paró delante de ellos, presentaron un cuadro patético, como lo son los ojos de cualquiera que sufre de oftalmía. El dolor que produce esta enfermedad es tal que es como una estaquilla en los ojos. No cabe duda de que Pablo era un hombre enfermo. Lo dice él mismo. Pablo no contrajo esta enfermedad como consecuencia de una infección. Como la contrajo, Jesucristo se la dio. Pablo no quería estar enfermo y por lo tanto él oró al Señor que lo sanara de la enfermedad. Él no oró 1 ni 2 veces, sino 3 veces, no recibiendo respuesta a sus oraciones. A pesar de todo lo que oró, no recibió sanidad. Su oración ofrecida 3 veces no le trajo sanidad, ni siquiera un indicio. Eso no es todo. El Señor le dijo a Pablo algo espantoso. Él le dijo: bástate mi gracia. Él le dijo a Pablo que era mejor para Pablo estar enfermo que sano. Él le dice a Pablo que es la voluntad divina que él no sea curado. Él le dice a Pablo que el poder divino puede y operará a través de él mejor con oftalmía y enfermo que sin ella. Escuchemos lo que Pablo tiene que decir en respuesta al Señor con relación a su enfermedad y a la voluntad del Señor de que él no sea curado. Estas son sus palabras: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo está diciendo: me gloriaré en mi oftalmía. Mis ojos pueden estar llenos de residuo repulsivo. Puedo ser objeto de piedad.
No importa, en ello me gloriaré, me gozaré en mi enfermedad. En la carne temblorosa y el doloroso sufrimiento de su apóstol, el Señor ha escrito su divina protesta en contra de esta terrible doctrina, la brutal transmutación de la cruz de Cristo a un centro de sanidad física. En respuesta a los argumentos de nuestro hermano, queremos declarar, primeramente, que la expresión aguijón en la carne no se usa ni siquiera una vez en el Antiguo o Nuevo Testamento, sino como una ilustración. La figura del aguijón en la carne no se usa ni una sola vez en la Biblia para representar enfermedad. Cada vez que la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, se señala específicamente lo que el aguijón en la carne está significando. Por ejemplo, en Números 33:55, Moisés le dijo a los hijos de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Las Escrituras claramente nos dicen que los aguijones en los ojos y las espinas en los costados de los israelitas eran los habitantes de Canaán y no problemas en los ojos o enfermedades. Estos maestros insisten en que el aguijón de Pablo tenía que ser una aflicción física, porque Pablo dice que el aguijón estaba en la carne. Yo replico que, en el caso de estos israelitas, la Escritura dice aguijones en los ojos y espinas en los costados, pero no quiere decir que Dios iba a enterrar a los canaanitas en los ojos y costados, con los talones colgando afuera. Dios estaba simplemente ilustrando que como una espina enterrada en la carne fastidia, así también los canaanitas afligirían a los hijos de Israel si fueran dejados en Canaán. 8 años más tarde, Josué también dice en el capítulo 23, con relación a las naciones paganas en Canaán: serán como azote para vuestros costados y espina para vuestros ojos. De esta forma, vemos nuevamente que los azotes en sus costados y los aguijones en sus ojos eran los canaanitas, y no ojos o costados enfermos. Aquí, como en todos los demás ejemplos, se declara llanamente lo que era el aguijón. De las últimas palabras de David leemos: los hijos de Belial serán todos como aguijones. Sin excepción alguna, en todos los casos, los aguijones son personalidades. Como todos estos ejemplos se define claramente lo que era el aguijón, también Pablo llanamente declara lo que era su aguijón. Él dice que era un mensajero, griego, ángelos, de Satanás, o como lo traducen otros, el ángel del diablo, el ángel de Satanás, etc. Esta palabra griega, ángelos, aparece 188 veces en la Biblia. Es traducida ángel 181 veces y mensajero las otras 7. En todas las 188 veces en toda la Biblia es una persona y no una cosa, sin ninguna excepción. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, o mensajeros. Un ángel o mensajero es siempre una persona enviada a otra y nunca una enfermedad. El aguijón de Pablo, un ángel de Satanás. Pablo no solamente nos dice que su aguijón era un ángel de Satanás, sino también nos dice lo que el ángel le hacía: lo abofeteaba, o como lo traduce Roderman, que me pueda abofetear. La palabra abofetear significa golpe tras golpe, como cuando las olas abofeteaban el barco y cuando ellos abofetearon a Cristo. De acuerdo a esto, Weymouth lo traduce: el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe, ya que abofetear se refiere a recibir golpes repetidos. Si las bofeteadas recibidas por Pablo se refería a una enfermedad, tenía que ser muchas enfermedades o la misma enfermedad que se repetía muchas veces. Hablando de este mensajero o ángel, Roderman lo traduce usando el pronombre él, y la traducción de Weymouth declara: respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor para que me libre de él. Ambos traductores usan pronombres personales cuando hablan del aguijón de Pablo. Estos pronombres personales, así como las palabras ángel y mensajero, prueban que el aguijón de Pablo, como él mismo lo muestra, era una personalidad satánica y no una enfermedad. No podemos usar un pronombre personal cuando hablamos de oftalmía o cualquier otra enfermedad, porque la oftalmía no tiene sexo. Supongamos que yo preguntara a un hombre acerca de su cáncer. ¿Qué pensaría usted si le oyera replicar: él está mucho peor y yo estoy sufriendo terriblemente? Ahora, ya que Pablo declara llanamente que su aguijón era un ángel de Satanás enviado para abofetearlo, un demonio enviado por Satanás para causarle problemas donde quiera que Pablo iba, ¿por qué entonces vamos a decir que era algo diferente?
Los sufrimientos de Pablo. Inmediatamente después de la conversión de Pablo, Dios le dijo a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No por enfermedades, más bien por las persecuciones que Pablo enumera como sus bofeteadas. Pablo había perseguido a los cristianos de sitio en sitio y ahora él mismo comenzaba a experimentar iguales y mayores persecuciones. Refiriéndose a las bofetadas instigadas por el ángel de Satanás, Pablo declara: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo menciona primero debilidades porque él conoce, como debe conocer todo cristiano, su debilidad e impotencia para mantenerse en pie por sí mismo en contra del mensajero de Satanás, para triunfar sobre reproches, necesidades, persecuciones, angustias y todas las otras bofetadas que menciona en otros lugares. He aquí el por qué Pablo rogó al Señor 3 veces para que lo quitara de él, el mensajero, quien lo había golpeado tan severamente y en tantas formas diferentes. Al contestar su oración, Cristo no eliminó al mensajero de Satanás, sino le dijo: bástate mi gracia, la cual es para el hombre interior, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo vio que la gracia de Dios era suficiente para darle fortaleza para llevar todas estas cosas, exclamó: por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo hubiera podido ser cierto que el poder de Cristo se hubiera perfeccionado en la debilidad de Pablo, a menos que Pablo participara de la fortaleza de Cristo, la cual puede quitar la debilidad, ya sea física o espiritual? ¿Podrá haber fortaleza, física o espiritual, en un hombre débil sin la fortaleza impartida por Dios? Pablo se dio cuenta de que la gracia que Dios le dio hizo que sus bofetadas, aun en sus encarcelamientos, obraran para su bien y redundaran en beneficio del Evangelio. ¿Qué siervo de Dios que no ha aprendido, tal vez más de una vez, que cuando él está más consciente de su propia debilidad, es cuando el poder de Cristo reposa aún más sobre él? Y que cuando él está consciente de lo débil que es cuando está más fuerte, porque depende no de su propia fuerza, sino de la fortaleza divina. Gracia para las debilidades espirituales y no para las físicas. Pablo es muy explícito cuando enseña que es la vida de Jesús la que se hace manifiesta en nuestro cuerpo mortal. En ninguna parte las Escrituras declaran que Dios da gracia a nuestros cuerpos. La misma palabra gracia muestra que era para el hombre interior, el que necesitaba ayuda, porque la gracia de Dios es impartida al hombre interior solamente, el cual, en el caso de Pablo, se renueva de día en día. En otras palabras, la gracia es para debilidades espirituales y no para las físicas. Aun cuando en el Antiguo Testamento se usan los términos aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, esto no quiere decir que los canaanitas afligirían a los israelitas con enfermedades físicas o debilidad en sus cuerpos. Como los canaanitas fastidiaron a los israelitas fuera de sus cuerpos, así también lo hacía el ángel de Satanás con Pablo. Lo afligía fuera de su cuerpo, y lo más seguro es que no había ningún demonio habitando en el cuerpo del apóstol. La gracia y misericordia de Dios siempre han sido dadas para que podamos soportar persecuciones y tentaciones, y no para llevar nuestros pecados y enfermedades, los cuales Él llevó por nosotros en la cruz. Dios nunca ha prometido quitar los sufrimientos, aflicciones o tentaciones externas. Él nos da gracia para llevarlas. Más bien, a través de la historia, Él siempre ha estado dispuesto a quitar lo interno o físico, las opresiones del diablo, así como nuestros pecados. Jesús iba haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dios nos dice: los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Él nunca dijo: permanecerán enfermos, de acuerdo a las opiniones antibíblicas que muchos sostienen hoy en día. Este punto de vista niega todo precedente escritural. No cabe duda que Pablo utilizó la expresión aguijón en la carne leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, y porque este término ilustraba sus molestias internas y no las del cuerpo. Él usó la misma expresión para ilustrar la experiencia por la que estaba pasando. Si las debilidades a que Pablo aquí se refiere hubieran sido físicas y de acuerdo al escritor que citamos anteriormente, Pablo era el más enfermo de todos los hombres y Dios no le iba a quitar su aguijón dándole fuerza, ¿cómo hubiera podido él trabajar más abundantemente que todos ellos?
Si el hombre más enfermo puede trabajar más que el sano, entonces oremos para que recibamos enfermedades, para que también nosotros podamos trabajar más para Dios. Después de haberse dado cuenta que la fortaleza de Dios se perfeccionaba en su debilidad, Pablo obtuvo placer no solo en su debilidad, sino también en sus abofetadas, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, etc. Entre otras cosas, notemos que Pablo menciona necesidades, refiriéndose a las finanzas, lo cual también menciona en su primera carta a los Corintios, escrita el año anterior. Pablo dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. 1 Corintios 4:11. Esto muestra que la idea de Pablo de ser abofeteado no era de padecer una enfermedad permanente. Si el aguijón de Pablo era la oftalmía, lo cual no se menciona, y no eran las afrentas, etc., lo cual él sí menciona, porque él no dice que él toma placer en la enfermedad en vez de la debilidad. No solamente aquí, la carta a los Corintios, Pablo enumera en detalle las bofetadas instigadas por el ángel de Satanás. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones y angustias mencionadas en este versículo, en el capítulo 6 de 2 de Corintios, Pablo menciona azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, deshonra, mala fama, engañadores, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el capítulo 11 añade azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. Un día, una noche he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. Preguntas que merecen ser tenidas en cuenta. ¿Quién sino el ángel de Satanás puede ser el responsable de todos estos sufrimientos? Al enumerarlos, vemos que Pablo menciona casi todo lo que podemos pensar, excluyendo enfermedad u oftalmía. Lo que no se menciona y que brilla por su ausencia es de lo que se agarra la tradición para decir que es un aguijón. ¿Por qué los que se oponen sustituyen ojos enfermos o enfermedad, ninguna de las cuales Pablo menciona, por todas las bofetadas que él sí menciona? A pesar de que es aceptada por muchos hombres honestos, un escritor comenta que esta conocida perversión de las escrituras que trata acerca del aguijón en la carne de Pablo es seguramente inspirada por Satanás, porque le da el privilegio de continuar su obra maligna de afligir y atormentar los cuerpos de la humanidad. Si la sanidad es un elemento esencial en el Evangelio, ¿cómo pudo Pablo disfrutar de la plenitud de la bendición del Evangelio y permanecer enfermo? ¿No es la sanidad parte de la bendición del Evangelio? Aún los eruditos más conservadores, como los que constituyen la Comisión Episcopal de Sanidad, están de acuerdo en que la sanidad del cuerpo es un elemento esencial del Evangelio. Vamos a suponer que nuestro hermano está en lo cierto al declarar que Pablo era un hombre muy enfermo y que sufría de oftalmía. No es extraño que cuando los efesios vieron que pus salía de los ojos de Pablo y supieron que Dios no le iba a sanar, esta escena les diera fe necesaria para que presenciaran los milagros extraordinarios que fueron hechos en su beneficio. Hechos 19, 11 y 12 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Las Escrituras nunca hablan de milagros extraordinarios hechos por alguno, excepto por este apóstol tan enfermo. Hoy en día, si los pañuelos de los que sufren de oftalmía fueran traídos, en vez de ponerlos sobre los enfermos para que recibieran sanidad, los quemaríamos para evitar que la infección se extendiera. El cojo de Listra. Otra vez, cuando el cojo pagano en Listra oyó a Pablo predicar el Evangelio y vio los ojos de Pablo emanando materia repulsiva,
El espectáculo hizo que tuviera fe al instante para poder caminar por primera vez en la tierra. Y Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Este cojo pagano nunca había presenciado un milagro, ni nunca había oído el Evangelio hasta que oyó del hombre más enfermo, el cual era la voluntad de Dios que no fuera sanado. ¿No es maravilloso como Pablo, con ese pus horrendo, materia repulsiva rodándole por su cara, el hombre más enfermo de todos los hombres, sufriendo de la peor y más dolorosa de las enfermedades orientales, un cuadro patético, y aún así Jesucristo se lo permitió, diciéndole que era la voluntad divina que él no fuera sanado? Repito, ¿no es maravilloso como Pablo en esta condición pudo hacer obedientes a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, por el Espíritu de Dios, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico? Romanos 15, el 8 al 19. Nuevamente en la isla de Malta, después de ver el cuadro desagradable de la enfermedad de Pablo, la cual tenía que permanecer en él porque el poder divino no podía y quería operar en él y a través de él con oftalmía y enfermedad, en vez de sin ella, el padre de Publio y luego todos los otros enfermos en la isla vinieron y fueron curados. Hechos 28, 8 y 9, Weymouth. ¿Se glorían los enfermos en la enfermedad? El hermano que citamos anteriormente dice: «Esto es lo que Pablo está diciendo, me gloriaré en mi oftalmía. Mis ojos pueden llegar a estar llenos de materia repulsiva, puede que yo sea objeto de compasión, no importa, en esto me gloriaré, me regocijaré en mi enfermedad». Si estos señores enseñan que es correcto que Pablo se gloríe siendo el más enfermo de todos los hombres, ¿por qué no se glorían ellos también en sus enfermedades, en vez de hacer todo lo posible por deshacerse de ellas? Si ellos se gloriaran en su aguijón, ¿por qué algunos de ellos van al cirujano para ser operados? Algunos maestros sostienen que el aguijón de Pablo era una ceguera parcial causada por el esplendor de la luz divina que brilló sobre él en su conversión. Pablo mismo nos dice en el año 60, cuando escribió esta carta, que fue más de 14 años atrás que él recibió la abundancia de las revelaciones que ocasionaron el aguijón en la carne, lo cual quiere decir que fue 12 años después de su conversión que le fue dado el aguijón, siendo esta epístola escrita 26 años después de su conversión. Y nuevamente, sería casi una blasfemia referirse a la ceguera parcial causada por una mirada personal al Cristo glorificado como el mensajero de Satanás. Pablo explícitamente declara que las bofeteadas recibidas de parte del mensajero de Satanás eran para que no se exaltara de sobremanera por la abundancia de las revelaciones. ¿Será por la abundancia de sus revelaciones que los enfermos de todas partes tienen que ser enseñados a considerar su enfermedad como un aguijón que tiene que permanecer para que ellos no se exalten? Si el aguijón de Pablo no fue un obstáculo para que él que tuviera fe, para que fueran sanados todos los demás enfermos en la isla de Malta y en otros lugares, ¿por qué ha de ser un obstáculo para la fe de nosotros? ¿O por qué se tiene que enseñar en todas partes, hoy en día sirviendo como obstáculo para la poca fe que el enfermo pudiera haber tenido para recibir la sanidad? La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero en estos días la fe está desapareciendo por el oír, al oír estas doctrinas engañosas. Esta aberración tan conocida con relación al aguijón de la carne de Pablo perjudica el Evangelio y le quita completamente el fundamento sobre el cual la fe para recibir sanidad tiene que descansar, a menos de que el enfermo reciba del Espíritu y no de la Biblia una revelación especial de que va a ser sanado. Hemos notado en los escritos de estos maestros que ellos están listos a mencionar el más insignificante defecto físico en aquellos que enseñan sanidad y cuando ven a los enfermos sanarse. Sin embargo, ellos argumentan que fue lo apropiado para Pablo, uno de los maestros de sanidad más sobresalientes en el Nuevo Testamento, el tener como ellos contienden, el aguijón de la aflicción del cuerpo. Si pudiéramos duplicar en nosotros el hermoso ministerio de sanidad de Pablo, mientras horrendo pus estuviera saliendo constantemente de nuestros ojos, ¿no seríamos más bien ridiculizados por estos mismos maestros? Las Escrituras muestran que el aguijón de Pablo no le impidió laborar más abundantemente que todos los otros. Sin embargo, a aquellos a quienes se les enseña que su enfermedad es un aguijón que tiene que permanecer, frecuentemente se ven incapacitados por su aguijón para hacer cualquier trabajo.
hasta el punto de no poder cuidarse a sí mismo, y más bien volviéndose una carga para los otros que tienen que ayudarles. Fue el apóstol Pablo el que escribió que debemos ser aptos en toda obra buena, enteramente preparados para toda buena obra, celosos de buenas obras, cuidadosos de mantener toda buena obra, y aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. ¿Cómo puede una multitud de cristianos, confinados a sus habitaciones de enfermedad, por un aguijón en la carne, abundar en toda buena obra? ¿Acaso todas estas escrituras pertenecen solamente a cristianos que gozan de buena salud? Si las palabras de Cristo, bástate mi gracia, significan que Él le está diciendo a Pablo que permanezca enfermo, sería la primera y única ocasión en la Biblia en que Dios le haya dicho a alguno que permanezca enfermo. Entonces, el hecho de que esta fue la única excepción prueba la regla y lo que la Escritura muestra en abundancia, o sea, que Él sanó a todos los demás. ¿Por qué tantos maestros de hoy en día invierten las Escrituras y hacen del aguijón de Pablo el punto más prominente cuando discuten acerca de la sanidad? ¿Por qué mantienen en la oscuridad la regla universal de sanidad, revelada a la luz de la historia que registra la Biblia? El aguijón de Pablo no le permitió terminar su carrera para Dios. 2 Timoteo 4:7. Mientras que la enseñanza moderna acerca del aguijón de Pablo ha enviado a multitudes, casi siempre después de muchos años de terrible sufrimiento, a tumbas prematuras sin haber acabado su carrera, una tragedia horrible que se repite constantemente. Si los afligidos de hoy, que creen la enseñanza de estos últimos días, siguieran el ejemplo de Pablo, orando hasta que Dios les hablara, como ellos piensan que hizo Pablo, y les dijera que Él quiere que continúen enfermos, y les explicara el por qué, enseguida diríamos, amén, porque amamos la voluntad de Dios. En Gálatas 4:13 Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Probablemente la enfermedad aquí era física, pero al principio no quiere decir que él permaneció siempre débil. ¿No querría decir lo contrario? Si así hubiera sido, ¿por qué iba a decir al principio? Tal vez, como creen muchos intelectuales académicos, esto sucedió después de haber sido apedreado en Listra. Después que Pablo, en las palabras más sencillas, declara lo que era su aguijón, es extraño que todavía existan ministros hoy en día que digan que es otra cosa, usando esto, además, en contra de la doctrina bíblica de su sanidad. Pablo mismo enseñó esta doctrina más que todos los otros apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, fue el evangelio que Pablo predicó en Éfeso el que obró fe para que sucedieran los milagros especiales de sanidad que hemos mencionado. Con relación a su predicación en Éfeso, Pablo dice, no os he rehusado nada que os sea de provecho. Si todos los predicadores de hoy no retuvieran nada de lo que es provechoso, seguramente estarían enseñando sanidad. Fue Pablo el que dijo en Romanos 15, 8, 18 al 20, que él predicó el Evangelio de Cristo completo para ser obedientes a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. 25 años después de convertirse en apóstol, Pablo le escribe a los Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. 1 Corintios 11:30. Si el aguijón de Pablo hubiera sido un impedimento físico o que hubiera estado enfermo, probablemente ellos le hubieran contestado preguntándole por qué él mismo estaba débil y enfermo. Fue Pablo el que escribió, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Los miembros de Cristo, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, que tenemos las primicias del Espíritu, los primeros frutos de la salvación física y espiritual, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11, que el Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales, no muertos. Romanos 8:11, y que Él es el Salvador del cuerpo. El Señor es para el cuerpo y el cuerpo para el Señor. 1 Corintios 6:13. Llamados a ser santos. Pablo es el apóstol que escribió a la iglesia de Dios que está en Corintio, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a unos puso Dios en la iglesia, milagros, dones de sanidad, etc. De estos dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, y a todos se les ha ordenado procurar los dones mejores. Pablo no creía,
como los hombres enseñan hoy en día que estas bendiciones estaban reservadas para el pueblo de Israel. Él creía que la pared intermedia había sido derribada y que en Cristo no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, él sanó al gentil que era cojo de nacimiento en Listra, como lo hicieron Pedro y Juan, y con el judío ciego de nacimiento en la puerta del templo La Hermosa. Pablo también creía que los tipos del Antiguo Testamento fueron escritos para prevenirnos. Gálatas 3:8, que todos los que son de la fe son la simiente de Abraham, y que Abraham y su simiente fueron hechas las promesas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:20-29. Pablo en la isla de Malta. Fue Pablo el que enseñó que era en él que todas las promesas de Dios eran sí y él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 de Corintios 1:20. En otras palabras, que todas las promesas de Dios, incluyendo todas sus promesas de sanidad, deben su existencia y poder a la obra sustitutiva de Cristo por nosotros, que la obra redentora de Cristo fue para todos. Por esta razón es que el último capítulo de los Hechos nos muestra que Pablo creía y probó que es la voluntad de Dios sanar, no a algunos solamente, sino a todos los demás enfermos en la isla de Malta. Hechos 28:9. Pablo estableció la diferencia entre los milagros y las sanidades, y por eso no creía que toda persona iba a ser sanada instantáneamente. Él dejó a Trófimo enfermo en Mileto, 2 Timoteo 4:20. Y Epafrodito estuvo próximo a la muerte para beneficio del Evangelio o por exceso de trabajo, de lo cual no se recuperó inmediatamente. Pablo no era un fanático en relación a las leyes naturales de la salud, a las cuales consideraba tan divinas como los milagros de Dios. Él no titubeó en recomendarle a Timoteo el fruto de la vid en lugar del agua para el malestar de su estómago. Pablo creía que los mismos enfermos debían tener fe para ser sanados. Por eso no le dijo al cojo: párate firme en tus pies, hasta que percibió que él tenía fe para ser sanado. Jesús mismo no pudo hacer milagros en Nazaret por la incredulidad colectiva. Un resumen instructivo. No es extraño que cualquier ministerio que no tenga en cuenta toda la Biblia cuando se trata el tema de la sanidad, sin considerar el nombre redentivo y del pacto de Dios, Jehová Rafa, el pacto de Dios de sanidad, la enseñanza y las promesas de sanidad en los tipos del Antiguo Testamento, el precedente universal de sanidad establecido a través de la historia del Antiguo Testamento, las palabras, enseñanzas, ordenanzas, promesas y el ministerio de sanidad de Cristo a través de los cuales se revela la voluntad de Dios para nuestros cuerpos, los dones de sanidad dados a la Iglesia, la ordenanza de unción en la Iglesia, el hecho de que Cristo llevó nuestras enfermedades, así también como nuestros pecados en el Calvario, los miles de miles que han sido sanados desde los días de los apóstoles hasta nuestros días, inclusive. No es extraño que ellos no tengan en cuenta todo esto y que escojan como texto la escritura que habla del aguijón de Pablo, la cual los eruditos admiten que no pueden probar que tenga alguna relación con la enfermedad o con la sanidad.